Hay una palabra que creo que Dios ha comenzado a ministrar desde el primer momento que llegamos aquí. Verdaderamente, como dijo mi esposa, esta mañana mientras ella estaba orando, yo estaba a su lado y podía escuchar cómo el Espíritu Santo le hablaba de la resurrección de Lázaro. Y creo que está en el corazón de Dios que haya una resurrección, si se quiere, permanente o cada vez que fuere necesario, de aquellos que Él escogió, que son sus hijos. Y quiero compartir una palabra que verdaderamente Dios se la dio a mi esposa, pero ella me dice, no, vos predicá porque yo no quiero predicarla, pero entiendo que es la palabra de Dios. Y vamos a ir al segundo libro de Reyes, capítulo 5. Y vamos a leer allí una historia. Esto es verdaderamente, como lo digo, una historia, algo que aconteció, un acto histórico. El libro de los Reyes cronica las cuestiones que acontecían en Israel mientras sus reyes obedecían y desobedecían a Dios. Y lo he dicho muchas veces, este tipo de historias, dice la palabra también en el Nuevo Testamento, que todo esto que está escrito, todo lo que aconteció en el Antiguo Testamento, es para edificación y para testimonio, para que entendamos de alguna manera el carácter y las formas de Dios para con su iglesia. Y todo lo que acontece con el pueblo de Dios es similitud de aquello que acontece muchas veces en la iglesia. Y son enseñanzas para la iglesia. Y acá vamos a leer una historia que se da entre dos personas. Uno es un profeta de Dios, que se llama Eliseo. Uno es un profeta de Dios. Y el otro es un general del ejército, no me acuerdo el nombre, sirios creo que son, de los sirios, que se llama Naamán. Solo para entender un poquito estos dos personajes. Uno no hay mucho que expresar. Es un profeta de Dios, Eliseo, alguien que habla por Dios. ¿Qué es un profeta? Alguien que habla por Dios. O dicho de otra manera, alguien que habla lo que hay en el corazón de Dios. ¿Está? O sea, un profeta es aquel que te dice, esto es lo que Dios dice. Hoy en día tenemos dos tipos, o muchos más, pero vamos a tomar dos tipos de palabras proféticas. Una es la palabra revelada, la que Dios le revela específicamente a aquel que tiene el ministerio profético. Hay 5 tipos de ministerios que establece la palabra de Dios. Apóstol, pastor, evangelista, maestro y profeta. Quiero que entendamos esto. Quiero ser claro en esto para que lo entendamos. En esos ministerios está el apostólico, y no me voy a poner a hablar de los ministerios, pero digo, el apostólico es el que sienta cimientos y direcciona lo que Dios quiere y cómo va a ser el rumbo. El pastor es el que pastorea, el que está al cuidado de que cada uno esté bien. El maestro es el que enseña, el evangelista es el que predica. Podríamos decir que evangelista y predicador serían más o menos lo mismo, como para entenderlo. Es aquel que te anuncia. Pero el profeta es el que te dice lo que hay en el corazón de Dios. Y cuando Pablo habla y enseña a los corintios acerca de los ministerios, les dice que procuren los dones mejores, pero que el mejor o el mayor o el más importante para la iglesia es el profético. Porque podemos tener un apóstol con buenas ideas de parte de Dios, con buenas intenciones,
Siempre digo, dejemos de lado el que es malo. El que es malo, punto. Si alguien hizo algo malo, no, ese pastor, ese ministerio es malo. Bueno, si es malo, usted no lo juzgue, déjelo de lado. ¿Está? O sea, ¿hay alguien malo? Bueno, no, y después saldrá en los diarios si tiene que salir y dirá, mira, era malo, en serio. Pero vamos a hablar de los buenos. O vamos a tomar ejemplo de los buenos. Entonces, de pronto puede haber alguien con un gran ministerio apostólico y desarrolla una idea y un mensaje, una dirección. Pero, y lo he visto con mis ojos, si esto se desarrolla y comienza a haber una carencia del ministerio profético, está pronto a perecer. Y eso acontece con grandes instituciones a veces. Yo le estoy diciendo todo esto porque creo que en esta mañana el Señor, y voy a comenzar por mí, y si Dios me lo dice a mí y me lo ministra a mí, es porque quiere ministrarlo a todos, porque es bueno para nosotros. Creo que el Señor quiere que resucitemos. Quiere que tengamos una nueva... ¿Sabe qué es resucitar? ¿Alguien sabe lo que es resucitar? Volver a la vida. ¿Y qué es volver a la vida? Es empezar de nuevo. Alguien que resucita no puede vivir lo que ya vivió. De hecho, lo he dicho muchas veces, Dios es especialista en lo que viene por delante. Si ayer te equivocaste, sí, podrás corregir lo que hiciste mal, pero no vas a poder volver a vivir la semana que pasó. Ya pasó. No, pero la semana que viene voy a hacer lo mismo porque fue fantástico. Viste que muchas veces te pasa decir, no, qué día lindo que pasamos. Vamos a repetirlo, es imposible. Es imposible. No, pero volvamos y trae todo lo mismo. Hasta comprar la carne en el mismo lugar para que el asado te salga rico. Y no sale igual. Podrá salir mejor o peor, no estoy hablando de que sea peor. Estoy diciendo que no va a ser igual. Porque lo que ya pasó, ya pasó. Algo que se resucita es algo que vuelve a vivir y tiene una nueva oportunidad de hacer cosas nuevas. No, pero voy a volver a hacer el de antes. Me voy a volver a poner las pilas y voy a hacer lo que siempre hice para el Señor. Es tarde ya. Para eso ya es tarde. Ahora no es tarde para lo nuevo, para lo que Dios quiere. Para lo que Dios te resucita. Y como dije, acá hay un profeta. Alguien que dice lo que está en el corazón de Dios. Y esto a mí me llama la atención, por eso digo, ha sido sin lugar a duda escrito y está plasmado en la palabra, porque es para edificación de nosotros, porque casi que no tiene nada que ver con la historia del rey de ese momento, de lo que acontecía en el reinado, porque Naamán era un general del ejército sirio, o sea, es algo que le acontece, podríamos decir, no a la iglesia, a un mundano, ¿está? O sea, Naamán era alguien que no nada que ver con Israel, nada que ver, diríamos hoy, nada que ver con la iglesia. Ni siquiera le interesaba nada de la iglesia o de lo que era Dios. Él tenía sus dioses, él tenía su vida. Y está escrito algo que acontece con alguien de esas circunstancias. Pero esto es lo que quiero que aprendamos de esto que aconteció en ese momento. Había un profeta, había alguien que decía lo que Dios quería. Y creo, mis hermanos, y no creo equivocarme en esto, pero lo vi cuando fue ministrado al principio de este culto. Si hay algo que tiene que volver a hacer, es volver a entrar en el propósito profético de Dios. Y hablo por cada uno de nosotros. ¿Cómo será? No sé. Ojalá lo supiera y pudiera ejecutarlo, sería algo que me calmaría mucho las preocupaciones y los desvelos que a veces uno tiene que pasar. Vamos a ir la historia rápidamente. Como dije, Segunda de Reyes capítulo 5. Eliseo y Naamán. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria.
Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Ella dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y separó las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Él le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, ¿de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Y voy a leer hasta ahí nomás porque el mensaje que quiero dejar es sencillo y claro. Este hombre tenía mucho poder, tenía muchas cosas, pero le faltaba algo muy importante, que era la salud. La lepra en aquel momento era una enfermedad terminal. No tenía forma de poder seguir viviendo con esa enfermedad. Además de lo que significaba socialmente, la exclusión social que causaba la lepra. Pero había algo que alguien supo decirle y es: hay un profeta allí que te puede sanar. Hay alguien que te puede sanar, y el relato histórico que queda aquí plasmado me da esta enseñanza sencilla. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado?
¿Cuántas veces Dios te ha dicho que tenés este o aquel propósito? Pero no, bueno, pero no, tiene que bajar un ángel en helicóptero y el helicóptero tiene que ser blanco y el día tiene que ser lluvioso y además tiene que... Pero hubo un profeta, hubo alguien que dijo la palabra. Hermanos, para resucitar hay que tomar la palabra. No se resucita con actos religiosos. Quizás esto no lo debería decir. Voy a estar como ese apóstol que una vez vino, ¿se acuerdan? Dice, ¿lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? Quizás esto no lo debería decir, pero lo digo. A veces veo cómo actos religiosos de diferentes iglesias llamadas o denominadas evangélicas presentan delante de Dios sus propios sacrificios. Y de pronto la mano de Dios no se mueve ni un poquito así. Pero van a un profeta. No, pero está todo Córdoba orando por esta necesidad, pero van a un profeta. Y el profeta ora a Dios y la mano de Dios se mueve. Y dirán, pero ¿por qué pasó esto? No, no es porque todos estuvieron presentando peticiones, porque le pedía todo. No. No se mueve la mano de Dios por actos religiosos. Se mueve la mano de Dios cuando hay un profeta que escucha lo que Dios dice y lo dice. Porque ni siquiera se mueve la mano de Dios por mano del profeta o por voluntad del profeta. Y aquí si quiere poner en el mismo sentido de profeta, siervo de Dios. Se mueve la mano de Dios cuando alguien escucha lo que Dios dice y te lo dice. ¿Me está entendiendo? ¿Cuál es el problema entonces? Lo mismo que le aconteció a este Naamán, nos acontece muchas veces a nosotros. Sí, pero si Dios no me habla en luna llena y cae un rayo y justo el rayo no me pega a mí y se muere mi suegra y todas las cosas que tienen que pasar, ¿vio? Todo tiene que pasar para que entonces sea de Dios. Y vinieron los siervos y le dijeron, pero yo me imagino qué difícil para estos hombres, estas mujeres que les servían, porque el carácter o el status quo, de la posición de un siervo era muy inferior. ¿Vio? No es como ahora que un empleado le puede decir al patrón, decir, no, pero escúchame, te estás equivocando. A lo sumo lo cambiarán de puesto, pero no sé siquiera si lo van a echar, pero un siervo decirle a su señor lo que debía hacer era una falta de respeto, me imagino estos siervos con cuánta cautela le han dicho, pero ¿no te parece que es medio orgulloso de tu parte lo que está diciendo? ¿Por qué no le hace caso al profeta? Hacele caso, si total no te cuesta nada. De última, si te metes en el río Jordán, claro, el río Jordán era un río bastante sucio, digamos, no era un río cristalino. Dice, de última, si te metes en el Jordán y te quedas sucio y seguís leproso, y bueno, te lavamos de vuelta nosotros, ¿viste? Te sacamos la mugre y ya está. Y bueno, y enojate si querés, pero ¿y si no? Qué difícil que es para el hombre. Y yo me pongo en el mismo lugar porque también soy hombre, no le estoy hablando a usted, me estoy hablando a mí. Qué difícil que es para nosotros los hombres hacer lo que Dios dice y no lo que nosotros pensamos. Qué difícil. Sin embargo, por decirlo en términos que quizás nos suenen más rimbombantes, más espectaculares, el éxito se alcanza cuando puedes hacer lo que Dios dice tal cual Dios lo dice. ¿Usted quiere éxito? Bueno, haga lo que Dios le dice tal cual Dios se lo dice. ¿Y cuál era el éxito? Bueno, era limpio de la lepra. Y una vez que fue limpio de la lepra, dijo, jamás, nunca, jamás voy a sacrificar a otros dioses. Voy a seguir al Dios de Israel, a Jehová. Una decisión, producto de haberle obedecido a Dios. Creo que Dios nos está diciendo algo muy simple. ¿Saben? Con mi esposa, quizá ustedes no lo puedan entender. No sé si lo entenderán o no.
Es más que entender, no sé si les podrá interesar o no. Pero es muy difícil sostener un pastorado después de 14 años y tener que llegar a la iglesia y ver si todavía tengo que regar las plantas. Se están secando, ¿eh? Se están secando. Es más, decir que soy viejo y me duele la espalda, porque este gringo loco como era antes, yo hubiera agarrado una pala y las hubiera sacado. No lo hago pues no puedo. No puedo. No sé si me entiende lo que estoy diciendo. Es decir, tengo que seguir diciendo. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Una carta de súplica para que sigan obedeciendo a lo que Dios les dice? Ni siquiera lo que yo digo, a lo que Dios les dice. Ah, no sé, yo ya me olvidé. Estoy seguro que más de uno de nosotros, y me voy a poner en la misma bolsa, porque no estoy hablando de la vereda enfrente. Dios nos ha dicho tantas cosas que debemos hacer. Y no las hacemos. Terminan en la emoción del domingo a las 2:15. Y con suerte si llego hasta las 2:15. Y ya vemos el domingo que viene qué emoción nueva tenemos. Queridos, si Dios habla de resucitar es porque hay muerte. Y la muerte espiritual no es la muerte física, nadie se asuste. Ahora después, cuando hay muerte espiritual, las consecuencias vienen. Y no estoy amenazando, y esto no es miedo, y esto no es sembrar miedo a nadie, no me interesa. ¿Para qué quiero sembrarle a alguien miedo? No me interesa. Es más, a veces soy tan frío que digo, bueno, si se murió, que se muera. Esto es como aquel vio que usted dice, fuma, chupa y se droga, fuma, chupa y se droga, y se murió. Y bueno, ¿qué quiere que le haga? ¿Qué quiere que le haga? ¿Tengo la culpa? ¿Tengo la responsabilidad? Bueno, esto estoy hablando en el espíritu. ¿Y sabe qué es lo que me gusta de lo que he leído acá? Y sabrán que hay profeta en Israel. Y sabrán que hay profeta en la iglesia. Porque si algo acontece y el profeta no lo dijo, entonces no había profeta. Pero cuando algo acontece y el profeta estuvo, y el profeta lo dijo, y digo el profeta no para poner en elocuencia al profeta o a la profeta, sino para entender que Dios habló, que Dios te dijo, que Dios te llamó, te justificó y te transformó en real sacerdocio, como dice la palabra. No fue ni el pastor que te está hablando, ni la esposa del pastor, ni el ministro antes, ni el ministro después. Fue Dios. Y si Dios te dio una palabra profética, y si Dios te habló de H o de B, y vos simplemente lo olvidaste, simplemente decidiste ir como estaba decidiendo este hombre, me voy a aquel lugar que es mejor, porque esos ríos son mejores, voy a esperar, Voy a hacer una pregunta más que obvia. ¿Cuántos quieren el milagro de Dios? Y milagro digo en todo sentido, porque no, yo no tengo necesidad de ningún milagro. No me duele ni un huesito. No, estoy hablando del milagro en todo sentido. ¿Cuántos quieren mirar verdaderamente a su alrededor y que las cosas cambien? Que las cosas cambien. Y tapamos el sol con un dedo. Porque tapamos los problemas que tenemos con un dedo. Pero ¿saben por qué tenemos tantos problemas, tantas angustias, tantas aflicciones, tantas detracciones? Porque no hacemos la voluntad de Dios. Y parece duro lo que digo, pero es así. Es así. ¿Sabe por qué? La prostituta esa que Jesús le trajeron para apedrearla y él le perdonó, pudo seguir y ser una de las que sirvió a Jesús en el camino. ¿Saben por qué? Sencillamente porque hizo caso a una sola palabra que Jesús le dijo. Vete y no peques más. ¿Qué orden le dio? No lo hagas más.
¿Y cuál fue el resultado? Glorioso, maravilloso. Queridos, le voy a leer el 11. Y Naamán se fue enojado diciendo, perdón, ese no era. Ah. Sí, dice eso. Y Naamán se fue enojado diciendo. Y hago la pausa para que cada uno de nosotros, y hablo por mí, digamos, Dios me dijo, pero yo dije. Hay un tiempo de resucitar. Hay un tiempo de obtener el milagro. Hay un tiempo de que ese milagro se plasme en nuestras vidas y pueda ser una verdad de Dios. Y esa verdad de Dios la podamos palpar, probar, manifestar, llevar adelante. Y pueda ser una herramienta más que efectiva para cada cosa que necesitamos. Mis amigos, somos más que vencedores en Cristo si hacemos lo que Cristo dice. No sé cómo más expresarlo. Creo que todo lo que pudiera expresar de más sería solo mi pensamiento o mi parecer de lo que ven mis ojos. Aunque creo que mis ojos, a lo que ven en la realidad de nuestras vidas, muy pocas veces se equivocan. Porque soy un hombre ya adulto, avanzado en años como verán por mis pelos. Y que la experiencia me enseña y me dice y me habla de muchas cosas que han acontecido alrededor de gente que conozco, que se hubieran evitado, pero tranquilamente, si hubieran hecho lo que Dios le decía. Dios, como siempre predicamos, es un caballero. Está a la puerta y llama y golpea, pero hay que dejarlo entrar. No, pero yo estoy con Cristo, pero tenés que hacer lo que Cristo dijo. Tenés que hacer lo que Dios dice. Si yo te digo otra cosa, te miento. Si yo te digo, no, no importa, porque no importa, pero te va a ir bien lo mismo, es mentira. Te va a ir bien quizás en esto, pero no vas a ver todo lo demás. Y cuando quieras acordar, las avalanchas se llevan puesto todo lo que hay detrás, todo lo que hay delante. ¿Nunca vio una avalancha de nieve? Primero parece que está todo bien, la ve hermoso, hermoso. Veo en las películas, pero nosotros acá no lo vemos, veo en las películas. Pero de pronto, ¡puf! Y se llevó puesto todo. Y era hermoso. Era hermoso. Y te llevó puesto. La vida es muy corta, mis amigos. Es muy corta. Más de lo que nosotros pensamos. Más corta de lo que nosotros pensamos. Claro que podés seguir viviéndola como vos quieras. De hecho, Dios te la dio. Es tuya. No te la pide, es tuya. Vos se la tenés que dar. No te exige. ¿Saben que Dios no exige? Y es misericordioso y tiene misericordia. Y tiene perdón todo el tiempo. Por eso nos llama resurrección. No nos llama condenación. Mis palabras son claras hoy. Si mis palabras fueran de condenación, entonces yo estaría haciendo la obra de Satanás, no la de Dios. Mis palabras son de salvación, porque esa es la palabra de Dios. Dios siempre está igual, inmutable, dispuesto a salvarte, dispuesto a resucitarte, es decir, a darte una nueva vida. Pero escucha la palabra profética, escucha la palabra del siervo, escucha la palabra, escucha lo que la Biblia dice, escucha lo que se te dijo personalmente de parte de Dios y hacelo. Y séle fiel. Así de simple. Y vas a ver, como dijo este hombre, que era un mundano, que no tenía nada que ver con Dios. Dijo, verdaderamente hay Dios en Israel. Verdaderamente ahora reconozco que Dios es soberano, que está sobre todo. Que Dios nos ayude. En todo caso, a ser como Naamán, que no se quedó con lo que pensaba. Que dijo, bueno, voy a hacer lo que Dios me dice. Voy a hacer lo que este hombre me dice. El resultado está escrito.
El resultado es que todo aquello que está a tu alrededor y que no se logra poner en orden, va a ser puesto en orden. Pero no porque haya algo mágico, porque está la obediencia a Dios. Queridos, si no la hacemos más fácil, nos presentamos delante de Dios con un carnecito, lo imprimimos. Hacemos un carnecito que diga que usted es miembro de la Iglesia Visión Nueva. Y le damos un cargo si quiere también. Le ponemos ahí, usted es el orador número 3. El otro número 10. Usted es el que... Y ahí. Y se presenta con eso. Después vemos los resultados. No va a pasar nada. No va a pasar nada. La única forma de que las cosas pasen es que tengamos obediencia a Dios. Que pongamos a Dios por encima de todo. Que entendamos los 10 mandamientos empezando por el primero. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza y por sobre todas las cosas. Y los que me conocen saben que no estoy hablando de religiosidad. Saben que no estoy hablando de decir, no, Dios primero en todas las cosas. Padre, te ruego que en esta mañana esta palabra sea una palabra que exhorte nuestro corazón, nuestra alma. Señor, porque si tú estás trayendo un espíritu de resurrección, si tu Espíritu Santo está ministrando una resurrección para que el milagro acontezca, yo declaro en esta palabra el cambio en el corazón de aquellos que necesitamos cambiar. En el nombre de Jesús, estoy ministrando esta palabra, Señor, para que pueda ser levantado un altar de obediencia, un altar de hijos, en el nombre de Jesús, en cada uno de nosotros. Y aún de aquellos que puedan escuchar o ver este mensaje a través de las redes. Porque sé, Señor, que el espíritu religioso, el espíritu humano, muchas veces se interpone y nos impide hacer tu voluntad más perfecta y preciosa, tal cual tú la dices y la pides. Bendigo esta palabra en el nombre de Jesús y declaro que llevará el fruto por el cual es sembrada a 100 por 1 en cada uno de nuestros corazones, de nuestros espíritus. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga.